Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos de vuelta con Human Race Project. Here we go. Y bueno amigos, el tema de hoy es muy interesante, es una historia, la verdad una chimba. Me encanta esa historia y me encanta contársela a ustedes en este momento. Y es un tema que yo creo que les va a gustar mucho porque vamos de fútbol. Vamos a hablar de el deporte rey, como muchos lo llaman, que pues bueno, a la gente que me conoce sabe que yo no soy actualmente muy futbolero, pero esa es una historia digna de contar y la verdad es que es genial. Perdón por eso, es un sonido horrible y por eso lo censuré. Y dándole continuidad, les voy a hablar del llamado Partido de la Muerte. Es una historia muy interesante porque se desarrolló en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en uno de los momentos más álgidos del conflicto. Se jugó el 9 de agosto en Kiev y pues realmente fue una hazaña heroica que lo que hizo fue derrumbar la sonrisa de los invasores nazis que en ese momento estaban sometiendo al país. Eran 11 contra 11, un partido tradicional, pero la diferencia vital que había entre cada uno de los dos bandos era totalmente abismal y eso es lo que lo hizo como un evento tan interesante y tan heroico. El equipo local, por decirlo de algún modo, estaba compuesto por personas totalmente mal alimentadas, sin preparación, sin equipamiento, o sea, estaban re mal contra un equipo que realmente lo tenía todo. Y el equipo visitante era un combinado de la Luftwaffe, que es la Fuerza Aérea Alemana, bueno, era la Fuerza Aérea Alemana, y pues como ustedes podrán imaginarse, estaban compuestos por los mejores hombres de Hitler en su momento y pues obviamente tenían todas las condiciones de que debería tener un deportista realmente. Y su propósito era únicamente solo uno: humillar, devastar al rival y demostrar que eran la raza superior, como siempre lo han dicho, que los arios eran mejor que todo el mundo, incluso hasta en los deportes. Y asimismo que los Untermash, creo que se pronuncia así, eran casi como infrahumanos, eran como bestias al lado de ellos. Y pues bueno, aquí en ese momento se estaban refiriendo a los eslavos, que era digamos que otra etnia muy distinta a la cual los alemanes odiaban bastante. Y pues la que compone más o menos lo que son los pueblos rusos, ucranianos, todo lo que está digamos ubicado en el este europeo. Y también este equipo de la Luftwaffe representaba la ofensiva de la Operación Barbarroja, pues que fue como tal este conglomerado militar descomunal que envió Hitler para invadir a la Unión Soviética. Efectivamente, el mismo frente de guerra que pues se le atascó en la garganta a Hitler y realmente le impidió ganar la guerra como él siempre lo planeó, o pues con la facilidad que lo hizo con los otros países. Ahora bueno, vamos por el contexto porque hay que entender cómo fue el origen de este momento tan histórico y pues qué fue lo que originó esto y las consecuencias que tuvo pues a corto, mediano y largo plazo. El fútbol era demasiado popular en la Unión Soviética y particularmente de los 30 para arriba como que el auge era cada vez más. En Ucrania se sintió más ese gusto y uno de los equipos digamos que más representativos que siempre ha tenido Ucrania, como los amantes del fútbol lo deben saber, ha sido el Dinamo de Kiev. Dicho equipo formaba parte de la Sociedad Deportiva Dinamo, que bueno, estaba digamos que conformada entre la policía y el ejército rojo, así que pues, era un equipo de fútbol pero tenía cierto componente pues militar que hacía también que obviamente tuviera un poco más la rivalidad marcada pues contra su contraparte alemana, que fue el equipo visitante. También hay que resaltar que en la Unión Soviética y pues por ende en Ucrania el fútbol era patrocinado por el Estado. Así de popular era. Luego en 1938 el Dinamo de Kiev logró el cuarto lugar en la Liga Nacional, anotando 76 goles. Lo triste es que posterior a eso el equipo fue perdiendo poco a poco y ya pues estaba obteniendo unos pésimos lugares entre 1939 y 1940. Y bueno, la temporada 1941 jamás se terminó porque Alemania invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, ese mismo año. Y ahí fue cuando varios de los jugadores del Dinamo de Kiev fueron reclutados y partieron al frente de guerra. Cuando ya los alemanes se acercaron a Kiev, los otros jugadores que quedaban en la ciudad pues fueron ayudados por la defensa civil de la ciudad. Y debido a todo el esfuerzo conjunto de la Wehrmacht, pues la ciudad cayó. Kiev fue tomada por los alemanes. Muchos de los jugadores del Dinamo que sobrevivieron pues fueron hechos prisioneros en campos de concentración o tuvieron digamos que unos destinos muy tristes. Ahora bien, hay que entender cómo se formó este equipo. Y esto nos remonta a la panadería del distrito número 3 en Kiev, que pues era un sitio donde todos los jugadores como que empezaron a reunirse y a buscar trabajo porque pues la situación era terrible. Muchos de ellos incluso estaban en la indigencia. Y ahí fue cuando Nikola Trusevich, que era el portero del equipo, volvió a la ciudad de Kiev. Y el señor Joseph Kordik le dio trabajo en la panadería. ¿Por qué él estaba en la panadería? Porque como tenía ascendencia alemana, los nazis le permitieron pues mantener la administración del sitio. Kordik era un entusiasta de los deportes y se le ocurrió la brillante idea de formar un equipo de fútbol en la panadería. Y eso fue en la primavera de 1942. Naturalmente, con el apoyo de Trusevich, empezó a buscar en Kiev a sus amigos, compañeros de equipo, y el primero que encontró fue a Makar Goncharenko.
De antemano les pido disculpas si pronuncio mal los nombres, pero pues no tengo ni idea cómo se pronuncian realmente. En las siguientes semanas el FC Start, o sea el Fútbol Club Start, estaba integrado por 8 jugadores del Dinamo de Kiev. Estos jugadores eran el anteriormente mencionado Mykola Trusevich, seguido de Mikhail Sbridovsky, Nikolai Korotivk, Oleksiy Klimenko y Fedir Chupchev. También estaban Mikhail Putizin, Iván Kuzmenko y Makar Goncharenko, como ya lo dijimos también anteriormente. Lo pronuncio horrible, lo sé, discúlpenme. Y también el equipo estaba compuesto por 3 jugadores del Lokomotiv. Estos jugadores eran Vladimir Balakin, Vasil Sukarev y Mikhail Mielnushuk. Los nombres de esta gente son, o sea, de verdad muy complejos. El 7 de julio de 1942 el FS Start jugó su primer partido en la liga local. El primer oponente del FS Start fue RUK, el equipo favorito de Setsop. El FS Start ganó por 7-2 a pesar de pues, que, como ya lo dije antes, estaban súper mal alimentados, equipados y preparados. En todo el año 1942 el FS Start jugó bastantes partidos contra equipos de guarniciones militares y demás, y lo bueno es que pues los ganó todos, o sea, en contra de todas las probabilidades los ganaron absolutamente todo lo que podían. Y esto hizo que bueno, la administración alemana se diera cuenta de que esas victorias del FS Start lo único que podían hacer era disminuir la moral de las tropas del eje y enaltecer el sentido nacionalista ucraniano. Y aquí es cuando comienza el núcleo de la historia. Una de esas victorias fue contra el Flakelf, un equipo pues, que, como ya lo dije al principio sin dar el nombre, estaba conformado por elementos de la Luftwaffe, la élite de la élite. En el primer partido los apalearon 5-1, los muertos de hambre, a los militares alemanes, 5-1. Y el equipo Flakelf, totalmente humillado, pidió la revancha y esa se fijó pues para agosto, exactamente el 9 de agosto en el estadio Zenit. Y bueno, aquí ya empezamos a identificar elementos del partido y pues, son elementos que son muy curiosos, pero pues ya ustedes van a entender cómo es que cada uno de estos elementos le dio como la talla a esta gesta tan grande. El árbitro designado sería un oficial de las Waffen-SS, o sea que evidentemente el partido ya iba a estar amañado, o por lo menos con la balanza inclinada arbitralmente hacia los alemanes. Desde el comienzo del partido se le había advertido al FC Start, pues de algunas fuentes anónimas, que si ganaban el partido les iba a ir muy mal. Pero a pesar de eso, lo bueno es que el equipo decidió jugar como siempre, o sea, mostrando el talento y de verdad, como dicen por ahí, sudando la camiseta. Y el primer gesto así directo de heroísmo patriótico fue que todo el mundo tenía la orden de dar el saludo nazi, tanto pues obviamente los miembros del equipo Flakelf, que son militares alemanes, como los miembros del Dinamo de Kiev en ese momento armado, o el FS Start como se le llamó. Lo curioso es que ellos, los ucranianos, no lo hicieron y en cambio hicieron un movimiento, un gesto icónico soviético, pues que enardeció a las tribunas y todo el mundo explotó de la euforia en su momento. Bueno, comienza el partido, ya empieza esa batalla y como era de esperarse, el árbitro ignoraba todas las faltas que cometían los miembros del equipo de los nazis. Y se notaba que se habían preparado para este partido porque estaban jugando de una forma muy coordinada y el vigor que mostraban era absoluto. Aparte pues, o sea, en una avanzada que tenía la delantera del equipo Flakelf, uno de los delanteros le dio una patada en la cabeza a Trusevich, que era el arquero, y pues el man quedó como atontado, el man quedó, digamos que incapacitado por un breve lapso de tiempo, pero aún así continuó jugando. Bueno, el problema fue que en ese momento anotó el primer gol el equipo alemán, o sea, se ponían a la ventaja, pues obviamente con esa suciedad de jugada que cometieron. Y por lo pronto el árbitro seguía ignorando todos los reclamos que le hacían los ucranianos respecto a la violencia que tenían los jugadores alemanes contra ellos. Fue en ese momento cuando el equipo Flakelf usó todas las tácticas y técnicas pero sucias, las digamos que se puede decir van en contra de todo el fair play. Se dirigían al cuerpo en vez del balón, cogían de la camiseta a los jugadores pero de la forma más directa y descarada, hacían zancadillas por detrás a los jugadores y bueno, así tenían como una especie de ventaja pero de la forma más ruin posible. Lo interesante es que a pesar de todo esto el FC Start anotó un gol de tiro libre que cobró Kuzmenko. En ese momento las tribunas ya empezaban a enloquecerse. Después de eso, Goncharenko, en contra de todo el curso del juego, esquivó la pelota entre los defensores del equipo Flakelf y metió el balón en la red del equipo alemán. Al medio tiempo, el FC Start ya estaba ganando 3-1. Aquí hay que mencionar algo importante y es que en el entretiempo oficiales de las SS armados entraron al camerino del FC Start y ahí sí ya directamente confirmaron los rumores del principio. Los amenazaron y les dijeron que si ganaban les iba a ir muy mal y pues semejante amenaza obviamente generaría temor en los jugadores, pero eso no los aplacaría. Comenzó el segundo tiempo y cada uno de los equipos marcó 2 goles. Al final el partido terminó con una ventaja. El FC Start le ganó 5-3
o bueno, le iba ganando ya en los últimos minutos al Flakelf. Klimenko, un defensor del FC Start, tomó la pelota, pasó a la defensa del equipo alemán y sorteó al portero del Flakelf. Un defensa, ¿no? Entiéndalo bien, un defensa no es muy común que marque goles. Entonces, en lugar de lanzar la pelota a la portería, se dio la vuelta y la lanzó al público. En ese momento el árbitro de la CCS hizo sonar el silbato del final antes de cumplirse los 90 minutos del juego. El partido oficialmente había terminado. Y aquí ya empieza lo malo. Bueno, o sea, el partido se ganó, la gente de verdad se exacerbó, todo el ánimo estaba como muy hinchado, todo el mundo se sentía orgulloso del equipo y de ser ucraniano, pero pues pasaron cosas malas para el equipo posterior a ello. Una semana después, el 16 de agosto, el FC Start venció nuevamente a RUK, pero esta vez fue 8-0. Poco después, un número de jugadores del FC Start fue arrestado y torturado por la Gestapo, supuestamente porque eran miembros de la NKVD, que bueno, esos son las siglas para abreviar a el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Y como ya les dije al principio, el Dinamo era un club que había sido financiado por la policía y por el Ejército Rojo, así que de ahí tuvieron su excusa para echarles el guante. Uno de los jugadores arrestados, es decir, Nikolai Korotik, murió bajo tortura. El resto fue enviado a los campos de concentración de Sirets, donde Iván Kuzmenko, el autor de uno de los goles, si lo recuerdan, Oleksiy Klimenko, Michael Kell y el portero Mykola Trusevich fueron después asesinados en febrero de 1943. Entre los sobrevivientes incluyen Fedir Tyutchev, Mikhail Sibidovsky y Makar Goncharenko, que son los responsables de la popularización de esta historia soviética en la cultura popular. Lo curioso es que después de que el Ejército Rojo tomara de vuelta a la ciudad, se esperaba que obviamente estos jugadores fueran considerados unos héroes de la patria, que fueran considerados como de verdad, bueno, unas deidades, no, pero casi. Y tristemente no ocurrió así. ¿Y quieren saber por qué no ocurrió? La verdad es que no me lo van a creer, porque yo tampoco lo creí cuando leí esto, pero es verdad. Por haber jugado un partido de fútbol con los alemanes, la inteligencia soviética los acusó de cofraternizar con el enemigo. Escuchen bien, de cofraternizar con el enemigo. Y fue entonces cuando el 16 de noviembre de 1943, Izvestia fue el primer periódico en reportar la ejecución de los deportistas por los alemanes, aunque el partido en sí no fue mencionado. Ya a medida que se retomaba pues la calma en la ciudad, empezaron a pues digamos que saberse los hechos. Aparte de eso, el partido de la muerte, como se le denominó, llamó la atención del público en 1958 después de que Petro Severov publicó un libro, bueno, un artículo que se llamaba El último duelo en el periódico Evening Kiev. Al año siguiente, Severov junto con Naum Kalemsky publicaron un libro con el mismo nombre, donde se narra la historia del FC Start en su lucha contra los ocupantes nazis. Y esta historia, de verdad, como ustedes deben esperarlo, se hizo muy popular en la Unión Soviética y especialmente en Ucrania. La gente de verdad la narraba con una pasión y con un fervor pues increíble, y pues es que no es para menos, los muertos de hambre les ganaron a los superhombres. Se grabaron también dos películas, Tercer Tiempo, pues llamada también Mosfilm, en 1964, y El Partido de la Muerte. Esas pues claramente se basaron en la historia real del partido. Erigieron un monumento histórico en el estadio y pues pasó de llamarse el Estadio Zenit al Estadio FC Start en 1981. La historia además también inspiró dos películas no soviéticas, la película dramática húngara Két Felido un Prokolban en 1963 y la película estadounidense Escape a la Victoria, pues que en Latinoamérica se le denominaba así y en España se llamó Evasión o Victoria, también en 1981. Como que en 1981 la historia recobró relevancia y fue cuando empezó a cultivar el reconocimiento que merecía, a cosechar. Y así se mantuvo. Actualmente en Ucrania cualquier amante del fútbol, incluso los que no lo sean, conocen esa historia. Yo, como les digo, no soy muy futbolero, pero esta historia es que es genial, o sea, la verdad me encanta porque demuestra cómo la pasión de verdad puede hacer que cualquier adversidad se derrumbe, y es que no es para menos, o sea, de verdad, como ya lo dije antes, era un equipo que estaba mal equipado, pues digamos que eran muy buenos, pero aún así no tenían los alimentos necesarios para mantenerse bien, tenían pocas oportunidades de entrenar y le ganaron a los superhombres. O sea, ahí es donde la arrogancia de Hitler se vio pisoteada y se vio humillada y sometida. Ahora, de todo corazón espero que con la situación geopolítica actual no pase algo parecido, pero en vez de ganarle a las tropas de Hitler, le tengan que ganar las tropas de Putin. Pero bueno, eso es un tema para otro video. Por lo pronto, muchachos, como siempre, cuéntenme qué opinan, o vuelva a sonar la bubucela. No, mentiras, no lo voy a hacer, esto es horrible y suena espantoso. Y déjenme acá en los comentarios sus opiniones, sus sugerencias y qué les parece esta historia. Nos vemos de nuevo en Human Race Project. Here we go.